y mostramos entonces las diapositivas, porque habíamos quedado en los estomas. Solamente un repaso rápido de lo que vimos en la clase pasada, si es que me deja. Okay. Aquí veíamos cómo la fotosíntesis pues tiene un conjunto de pigmentos. Uno piensa que es la clorofila, el principal pigmento que capta la luz. No es así. Vemos que tenemos dos tipos de clorofila. La clorofila A, la B, la C, que no la tenemos en esta imagen, pero existen los dinoflagelados. Tienen A y C los dinoflagelados, las plantas tienen A y B. Y los carotenos, pero aparte están otros pigmentos, por ejemplo, en las algas rojas tenemos la ficoeritrina, en las algas marrones, la fucosantina, que muy probablemente o seguramente intervienen también en la captación de la luz en distintas longitudes de onda, aparte de la clorofila, solo que la luz es captada y el electrón cuando salta es captado por esta molécula, se es traspasada la energía a la clorofila, la que definitivamente es la que termina usando esa energía. Vemos que hay un segmento amplio de luz entre el verde y el anaranjado, el amarillo, que las plantas no utilizan. No importa qué pigmento sea, pero si fuera posible para la clorofila A, que es la que está en los extremos, el segmento de luz visible no utilizado sería mucho mayor. Fíjense cómo hay por lo menos un 40% de esa luz que se sigue usando gracias a la influencia de los pigmentos alternativos, clorofila B y carotenoides. Si tuviéramos la fucosantina o la ficoeritrina, veríamos cómo se expande todavía más este espectro, ¿no? El espectro usado, ¿no? Bien, aquí vemos cómo los carotenoides se muestran, ellos están presentes pero no los vemos. El color verde de las hojas de los árboles, pues muchas veces los ocultan. Pero en el otoño, en esta zona del mundo, en Canadá, Estados Unidos y China, se produce este fenómeno que es espectacular realmente. Yo tuve la suerte de ir con mis padres en otoño y es una maravilla. Como las tonalidades de anaranjado, amarillo y rojo en los bosques, en amplios sectores del bosque, pues impresionan. Lo verde son los pinos que no van a cambiar de color, ¿no? Estos son los carotenoides que la clorofila, cuando llega a las temperaturas más bajas, la clorofila es lo primero que desaparece y luego van a desaparecer los carotenoides y finalmente las hojas caen durante el invierno. Ok, aquí veíamos que la fotosíntesis tiene dos fotosistemas, el fotosistema 1, que se llama 1, pero no es el primero es el 2, fue el que se descubrió, el fotosistema 1 se descubrió primero y luego se descubrió el fotosistema 2. Esto ya lo estudiamos, no nos vamos a detener, la síntesis del ATP, aquí cómo funciona el tilacoide, esto es importantísimo, pero ya lo explicamos en clase, no nos vamos a detener aquí, el ciclo de Calvin, que es el que usa la energía, el ATP y el NADPH para la síntesis de la molécula de CO2 y formación de glucosa a raíz del G3P. El G3P, que siempre se me olvida cuál es el nombre del G3P, era el gliceraldehído, ¿no? Gliceraldehído fosfato. Ok, gliceraldehído fosfato, exactamente. Bien, el ciclo de Calvin, otras rutas metabólicas de la fotosíntesis, ya vimos lo que son las plantas C4, aquí lo vemos ejemplificado, como gracias a este proceso, pues el fotosistema no se destruye, aunque haya intensa cantidad de luz. Tenemos aquí pues las células del mesohilo, ellas no forman, no tienen ciclo de Calvin, solamente fijan el carbono en forma de ácido málico que es transferida a las células de la vaina vascular, que son las únicas que completan la fotosíntesis con el ciclo de Calvin y producen la glucosa. En el caso de las plantas con el metabolismo hacia las crasuláceas, como las cactáceas, las euforbiáceas,
Esas plantas suculentas que ustedes ven, pues tienen esta particularidad que de noche fijan el CO2, se abren los estomas y el ácido málico se acumula en la vacuola central y luego durante el día se cierran los estomas y gracias a eso pues la célula no pierde, la planta no pierde tanta agua y se puede formar la glucosa. De todas maneras, las plantas que tienen metabolismo CAM son de crecimiento lento. Los cactus crecen muy lentamente, las euforbiáceas crecen lentamente. Bien, entonces, ok, luego vimos las mitocondrias, aquí veíamos una imagen de la mitocondria en forma de dibujo y la mitocondria pues, real tomada con una fotografía de microscopio electrónico de transmisión. Vemos cómo las crestas mitocondriales se ven claramente y el espacio intermembranal. En cada uno pues va a ocurrir un proceso distinto, ya lo vimos también en los tilacoides, pues aquí lo vamos a ver también. Aquí vemos cómo hay dos tipos de respiración, la respiración fermentativa y la respiración oxidativa, donde la fermentativa pues se puede formar ácido láctico o etanol, pero solamente en el caso del etanol solamente se desprende un CO2, mientras que en el caso de la glucosa, de la glicólisis, se desprenden 6 CO2. Es decir, la fermentación es un proceso que se produce cuando no hay oxígeno y es un proceso pues relativamente ineficiente en lo que se refiere al uso de los carbohidratos para extraer energía de ellos. Mientras que por fermentación obtenemos 2 ATP, por respiración completa, respiración oxidativa, obtenemos 34 o 36 ATP. Bueno, tampoco lo vamos a ir a esto, ya lo vimos en clase, el detalle de cómo ocurre la glicólisis y cómo iniciamos con la formación del piruvato, la acetilcoenzima A y el ciclo de Krebs, que termina con la producción de CO2 y formación de NADH, FADH y ATP. Aquí están los detalles del ciclo de Krebs y cómo funciona, lo vimos en el tilacoide, lo vemos acá en la mitocondria, la cadena de electrones, cómo van generando iones hidrógeno dentro del espacio intermembranoso y esto, su salida hacia la matriz mitocondrial, pues va a provocar la producción de ATP, igualito que lo veíamos en los tilacoides. Aquí vemos detalles de esto y bueno, vamos a la clase de hoy. Nos quedan estas estructuras que son medio misteriosas, ¿no? Normalmente no se menciona muy a menudo, pero son sumamente importantes. Su naturaleza permite que la célula controle mejor el ambiente del citosol, del ambiente dentro del citoplasma, y evitan que se formen peróxidos. Los peróxidos son agua oxigenada que tiene una capacidad altamente oxidativa. Entonces, como tenemos estas moléculas en el medio, el organismo trata de degradarlas enseguida para evitar que causen daños mayores. La oxidación inadecuada, producto de los peróxidos, pues causa daños a la célula y eso pues el organismo ha generado por evolución unos procesos metabólicos para reducir los peróxidos y transformarlos en agua, ¿no? Entonces, los peroxisomas, de ahí viene su nombre, aunque sus funciones son muy diversas, pero una función fundamental es eso, degradar los peróxidos, y por eso le dan nombre de peroxisoma. Son pequeños organelos limitados por una sola membrana que contienen enzimas involucradas en una variedad de reacciones metabólicas, incluyendo la oxidación de los ácidos grasos, la biosíntesis lipídica, el ciclo del glioxilato y la fotorrespiración. Aparte de, ahí no mencioné allí, lo más importante que es la degradación de los peróxidos. La mayoría de las proteínas transmembranas se transportan a los peroxisomas luego de su síntesis en el retículo endoplasmático rugoso, mientras que las proteínas peroxisómicas internas se sintetizan en ribosomas libres en el citosol y se importan a los peroxisomas como cadenas de polipéptidos completas y plegadas.
Los peroxisomas se pueden formar tanto de novo como por el crecimiento y la división de los peroxisomas existentes. Cuando decimos algo de novo, ¿qué es para ustedes eso, Kelly Elin? Lo vamos a ver varias veces en la literatura. ¿Qué significa de novo? Suena casi igual en español, ¿verdad? Kelly. Bueno, Kelly no quiere abrir el micrófono. Vamos a ver, Fátima, ayúdame con esto. ¿Qué para ti significa de novo? La verdad que no sé. ¿A qué te suena, Fátima? No, como cápsula, no sé. No. Ponle una U. Ponle una U y cambia la O por la E. La primera O por la E. ¿Qué te suena? Nuevo. De nuevo. De nuevo. Es decir, un elemento que no existía es creado. Eso es de novo. Un caso lo tenemos con la glucosa en los peces. Curiosamente, los peces no acumulan, como los mamíferos, en las moléculas de alta energía, como la glucosa, en forma de carbohidratos. Nosotros sí, nosotros tenemos glucógeno. Las plantas tienen almidón y de esa manera acumulan la glucosa en grandes moléculas que tienen la capacidad de degradarse rápidamente en el momento que un animal lo necesita. El glucógeno del hígado es convertido en glucosa con una velocidad relativamente rápida. Pero los peces no funcionan así. Los peces tienen mayormente la acumulación de moléculas de energía es en forma de proteínas y en forma de grasa. Muy pocos carbohidratos tienen los peces. Pero las mitocondrias no funcionan sino con glucosa. Entonces, la glucosa tiene que ser sintetizada de nuevo en los peces. ¿Entendiste, Adrián? No, voy a repetirlo de nuevo. Ya. Cuando algo no existe y es creado por la célula, se dice que es una creación de nuevo. En el caso de los peroxisomas, una célula sin peroxisomas, aunque es difícil que exista, ella puede crear peroxisomas. Cuando no hay ninguno, ella los crea. A fin de cuentas, ¿qué es un peroxisoma? Una membrana con un conjunto de proteínas. Entonces, ¿quién produce las proteínas? El retículo endoplasmático, ya sea el rugoso o, en este caso, los ribosomas libres en el citosol. Entonces, tiene la síntesis de proteínas, tiene la membrana, puede crear un peroxisoma. Eso se llama una creación de novo. Y los que existen pueden crecer y pueden dividirse. Entonces, por eso dice, los peroxisomas se pueden formar tanto de novo como por el crecimiento y la división de los peroxisomas existentes. Aquí vemos unos peroxisomas de rata, dos con cristales de urato de oxidasa. La mayoría de las células humanas contienen entre 100 y 1000 peroxisomas. Estos no tienen su propio genoma y todas sus proteínas se sintetizan a partir del genoma nuclear. Similar a las mitocondrias y los cloroplastos, la mayoría de las proteínas de los peroxisomas se sintetizan en ribosomas libres y luego se importan a los peroxisomas como cadenas de polipéptidos completadas. Sin embargo, algunas proteínas se transfieren a los peroxisomas desde el retículo endoplasmático rugoso. Al igual que las mitocondrias y los cloroplastos, los peroxisomas se pueden replicar por división. Sin embargo, a diferencia de estos orgánulos, los peroxisomas pueden regenerarse rápidamente, incluso si se pierde por completo en la célula. Mientras que muchas proteínas mitocondriales y cloroplásticas se asemejan a la de los procariotas, la de las bacterias, reflejando su origen endosimbiótico, las proteínas de los peroxisomas son típicamente eucariotas. Los peroxisomas humanos contienen más de 50 enzimas diferentes que cumplen papeles críticos en varias vías metabólicas, algunas de las cuales son específicas de tejidos particulares.
Los peroxisomas se definieron originalmente como organelos que llevaban a cabo reacciones de oxidación que conducen a la producción de peróxido de hidrógeno. Como este es dañino para la célula, los peroxisomas también contenían la enzima catalasa, que descompone el H2O, el agua oxigenada, ya sea convirtiéndola en agua o utilizándola para oxidar otros compuestos orgánicos. Una variedad de sustratos se descomponen por tales reacciones oxidativas en peroxisomas, incluyendo el ácido úrico, aminoácidos, purinas, metanol y ácidos grasos. La oxidación de los ácidos grasos es un ejemplo, ya que proporciona una fuente importante de energía metabólica. En las células animales, los ácidos grasos se oxidan tanto en peroxisomas como en las mitocondrias, pero en las levaduras y plantas, la oxidación de ácidos grasos se limita a los peroxisomas. Se dan cuenta que los peroxisomas actúan como si fueran mitocondrias en las plantas, en cuanto a ácidos grasos se refiere, ¿no? Además de proporcionar un compartimiento para las reacciones de oxidación, los peroxisomas están involucrados en la biosíntesis de lípidos, particularmente de cadenas carbonadas grandes. En las células animales, el colesterol y el dolicol se sintetizan en los peroxisomas. En el hígado, los peroxisomas también participan en la síntesis de ácidos biliares que se derivan del colesterol. Los ácidos biliares en que intervienen, Kelly. Dígame, biólogo, que no lo escuché, tengo un poquito la conexión inestable. Los ácidos biliares que producen los peroxisomas del hígado, ¿en qué intervienen? ¿Qué tipo de reacciones intervienen? ¿Has tenido algún familiar que les salgan vesículas, piedras en la vesícula, cálculos en la vesícula? No, la verdad no. Piedra en los riñones sí, pero en la vesícula no, hasta ahora no. Pero eso ahí se produce, digamos, por ciertas comidas o algo que van haciendo que se vayan acumulando ciertas sustancias allí. Bueno, claro, el origen de la comida, pero no necesariamente los cálculos. Primero, los cálculos del riñón son distintos de los cálculos de la vesícula. En la vesícula tenemos los ácidos biliares y en los riñones pues tenemos la formación de nitrógeno, productos nitrogenados como el ácido úrico. Entonces, ese ácido úrico puede precipitar y formar cálculos en el riñón. La vesícula tiene los ácidos biliares, pero el proceso donde intervienen esos ácidos biliares, ¿la vesícula para qué los produce? ¿A dónde está conectada la vesícula? ¿A qué parte del cuerpo? La vesícula creo que está ubicada abajito del hígado. Es creo, correcto. no sé. ¿Y drena a dónde? Los productos de la vesícula, ¿a dónde drenan? Está bajo el hígado. No, claro, eso es lo que dice Kelly, está cerca de Páncreas. pero ella drena, su función interviene en la digestión básica. Entonces, dónde debe drenar la vesícula? ¿En qué parte del cuerpo humano la digestión es básica? A ver, piensen. Nosotros comemos, la comida ingresa por la boca, allí se mezcla con saliva y ahí empieza la digestión. Las amilasas de la saliva descomponen los polisacáridos en monosacáridos. Y luego continúa, ¿en dónde? Después que tragamos, ¿dónde continúa la digestión? En el estómago. ¿Y el estómago qué pH tiene? ¿Ácido o básico? Oye, tiene que saber esto, señores, es demasiado básico. Cuando por alguna causa devuelves o tienes irritación y la comida se devuelve, llega a la boca, ¿cómo lo sientes? ¿Ácido o básico? Ácida. Ácido. Tiene un pH 3,5, 4. pH bien ácido. Ahí funcionan las proteinasas que descomponen las grasas, las proteínas en aminoácidos.
Pero luego tenemos los carbohidratos y los lípidos, cuya digestión va a continuar y se va a producir en el intestino. El intestino cambia el pH. De ácido pasa a básico. ¿Y quién lo cambia? Fundamentalmente los ácidos biliares. Que la bilis, al llegar al intestino, pues va a transformarse en productos básicos y le va a dar ese carácter de pH de alto al quimo, al producto de la digestión, y se van ahí en el intestino, pues va a ocurrir la digestión de los ácidos grasos y de los carbohidratos. Las proteínas ya se digirieron en el estómago y continúan, la digestión de las proteínas continúa en el intestino. Entonces, además, los peroxisomas contienen enzimas necesarias para la síntesis de plasmalógenos, una familia de fosfolípidos en la que una de las cadenas de hidrocarbonados se unen al glicerol por un enlace éter. El enlace éter, se los puse ahí entre paréntesis, es carbono, oxígeno, carbono, en lugar de éster. El enlace éster es COOH, o sea, es un ácido que elimino el hidrógeno del oxidrilo y me queda COR, es un carbono que se une al oxígeno formándose agua, ¿no? Pero ese es el éster. Los jabones, por ejemplo, son ésteres. Los plasmalógenos son componentes de la membrana plasmática importantes en algunos tejidos, particularmente el corazón y el cerebro, aunque están ausentes en otros tejidos, en otros tipos de tejidos. Los peroxisomas desempeñan dos papeles particularmente importantes en las plantas. Primero, los peroxisomas de las semillas son responsables de la conversión de ácidos grasos almacenados en carbohidratos, que es fundamental para proporcionar energía y materias primas para el crecimiento de la planta que recién germina. En segundo lugar, los peroxisomas en las hojas funcionan coordinadamente con los cloroplastos para metabolizar un producto secundario del ciclo de Calvin, a través del cual el anhidro carbónico se convierte en carbohidratos durante la fotosíntesis. Entonces tenemos los peroxisomas en las plantas, convierten ácidos grasos en carbohidratos. Y en los cloroplastos metabolizan un producto secundario, el ciclo de Calvin, y convierte, a través del cual el CO2 se convierte en carbohidratos durante la fotosíntesis. Bien, ahora, como aquí tenemos el retículo endoplasmático rugoso, tenemos lo que vemos ahí rosadito. ¿A qué se les parece? Piensen en el deber número 1. Bueno, ahí lo dice, ribosomas. Y las cadenitas azules son las proteínas que se van sintetizando, ¿no? Entonces, tengo unos transportadores que lo llaman PEX5, PTS1, son simplemente transportadores. Me agarran la proteína y me la van a unir al PEX 14, 17 y 13. Eso es una cadena de transportadores. El docking es cuando algo se pega. O sea, yo estoy llevando el PEX 5, es como un carrito. Él se le pega la proteína y la va a transportar y él se va a unir al PEX 14, 17 y 13 y va a liberar la proteína. La proteína va a ingresar junto con su carrito, el PEX5, a través de la translocación, o sea, pasa del medio ambiente externo al interno, la proteína queda en el peroxisoma y el carrito sale, el PEX5 sale de la proteína. Entonces, este mecanismo es la manera como ingresan las proteínas. Piensen que las proteínas son muy grandes, ¿no? En comparación con los espacios membranosos, la proteína es sumamente grande y no pudiera pasar libremente. Entonces, hace falta un mecanismo de transporte que es el que estamos viendo en estas imágenes, ¿no? Entonces, las proteínas destinadas a la matriz del peroxisoma es reconocida por el receptor citosólico PEX5. Citosólico significa que está contenido en el citoplasma. El complejo PEX5 la carga y se une a un complejo de acoplamiento, el PEX13, 14 y 17, en la membrana del peroxisoma.
PEC5 y PEC14 forman un poro en la membrana y la proteína se traslada dentro del peroxisoma, mientras que el conductor PEC5 se recicla al citosol. Pero lo importante es que el conductor PEC5 entra, no entra solamente la proteína, entra todo. Ok, aquí vemos cómo se reproducen los peroxisomas. Esto es un ensamblaje de novo. Entonces tenemos los ribosomas, producción de las proteínas, tenemos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático tiene forma proteínas. Y aquí vemos cómo estas proteínas, tiene forma membrana y vemos cómo los carritos, los conductores, el PEX14, PEX13 y PEX17, se constituyen en el retículo endoplasmático y forman parte de estos glóbulos que se pueden unir o pueden permanecer independientes. Y, ellos se van a asociar con las proteínas que van a estar importándose de los ribosomas y así se carga el peroxisoma. Aquí vemos cómo se divide, división de los peroxisomas de manera similar a como lo hace el mitocondrio y los cloroplastos. Entonces, por una parte, yo puedo tener una formación del peroxisoma de novo, lo creo, lo fusiono, me da un organismo, un peroxisoma más grande, y él va a crecer con la incorporación de proteínas, como ya vimos, el PEX5 se une a la proteína, entra, el PEX5 sale, pero la proteína queda y de esa manera pues va creciendo en tamaño el peroxisoma. Luego el peroxisoma puede alargarse y va a ocurrir entonces una división por estrangulamiento y se forman entonces dos peroxisomas. Recuerden, el peroxisoma no tiene ácido nucleico. Creo que eso era todo. Eso era toda la clase de hoy. ¿Qué hora es? Once y 33. Bueno, ¿hay algún comentario que quieran hacer sobre estos procesos energéticos que hemos visto en el día de hoy y en la clase pasada? ¿Alguna duda? No, creo que no. Bueno, mira, son cosas complejas. La idea no es que memoricen, sino que lo entiendan. ¿Por qué tenemos dos fotosistemas? ¿Por qué tenemos tres tipos de metabolismo en las plantas? Y a lo mejor hay cosas que no se han descubierto todavía, ¿no? Yo me imagino que los biólogos siempre se preguntaron cómo hacían los cactus para fotosintetizar si solamente abren los estomas de noche, porque si los abrieran de día desaparecerían. Si abren los estomas de noche, de día, cuando hace tanto calor y el aire está captando tanta agua, el cactus simplemente se deshidrataría. Entonces, necesariamente, por proceso de sobrevivencia, los cactus tuvieron que gracias a esos mecanismos que le permiten fotosintetizar de noche, es que los cactus pudieron sobrevivir. De lo contrario, hubieran desaparecido como han desaparecido la mayoría de las plantas en los desiertos, ¿no? Muy pocas plantas pueden sobrevivir en los desiertos. Eh, ok, entonces el siguiente elemento que vamos a estudiar, pero que en el examen parcial no lo vamos a incorporar, son las hormonas. Las hormonas y los mecanismos de transmisión de información entre células. Vamos a cambiar las diapositivas.
Ya, un segundito que me está mandando el decano un mensaje. No, doctor, ya voy a revisar el correo ahorita. Ya. Entonces, vemos, ¿se está viendo la pantalla, Adrián? Adrián. Sí, sí, Yo soy biólogo. Ok. Entonces, vamos a comenzar este tema, pero no va para el examen. Sería demasiado material. La comunicación entre células es fundamental para asegurar un funcionamiento adecuado del órgano respectivo y del cuerpo del organismo en general. La comunicación se logra por intercambio de sustancias entre células cercanas o distantes. Hay 4 tipos de comunicación. Vemos la comunicación directa, por ejemplo, iones y pequeñas moléculas, movimiento directo a través de las uniones que vinculan el citoplasma de las células adyacentes. Sabemos que tenemos hay orificios que conectan una célula vegetal o una célula animal, una con otra, y hay intercambio de sustancias. Entonces, los iones que fluyen entre células del músculo cardíaco, por ejemplo. La comunicación sináptica es la difusión de una neurona difusión desde una neurona a través de un espacio angosto en la hendidura sináptica a otra célula que porta los receptores apropiados. Entonces, una neurona se comunica con la siguiente liberando sustancias químicas que son captadas por la neurona siguiente. La neurona está en la proximidad. Las dendritas reciben la información y el axón la transmite a la neurona siguiente. Entonces, un ejemplo es la acetilcolina, o la norepinefrina, o el ácido glutámico. Hay varios neurotransmisores que son las que se utilizan en la excitación de las células para que se produzca el impulso nervioso. En la comunicación paracrina son hormonas locales. Eso es la difusión por medio del líquido extracelular a las células cercanas o distantes que portan los receptores apropiados. Entonces, paracrino significa que está en sus proximidades. Entonces, las prostaglandinas son unas sustancias que se liberan de unas células a otras, son las que tienen que ver con el dolor, y muchas veces tomamos analgésicos que tratan de controlar la producción de prostaglandinas. Entonces, eso es la comunicación paracrina. Y finalmente la comunicación endocrina, que las sustancias son transportadas en el torrente sanguíneo hacia las células cercanas o distantes que portan los receptores apropiados. La insulina, por ejemplo. ¿Cuál es el papel de la insulina, Fátima? ¿Dónde es producida la insulina y cuál es su función? En el páncreas. En el páncreas. ¿Y la función? Es generar lo que es la glucosa. No, la glucosa existe, ¿ah? ¿Qué es lo que hace la insulina? La glucosa existe en la sangre, en el plasma. Cuando se libera la insulina, ¿qué pasa? La glucosa entra normalmente dentro de la célula o no entra. ¿Es grande o chiquita? Sí, permite a la célula penetrar en la célula. Pero Permite a la glucosa penetrar en la célula. eso sí, la glucosa no penetra espontáneamente en la célula. Ella tiene que ser conducida por una proteína que la va a meter. Pero para que esa proteína funcione, tiene que haber insulina. Si no hay insulina, tú podrás tener todo el azúcar que te dé la gana en la sangre. De hecho, ese es el problema. Cuando los diabéticos, ¿qué les pasa? A ver, Kelly Aileen, ¿tiene familia diabética o algún conocido diabético?
Kelly. Nada. ¿Y tú, Adrián, tienes familia diabética? No, profe, no que yo sé. Nada. ¿Y Fátima? Yo sí tengo familia diabética. Ok, entonces explícanos, Fátima, ¿en qué consiste la diabetes? La diabetes creo que consiste en que los niveles de azúcar son muy altos en la sangre, algo así. Ajá. Eh, Y no deberían ser altos. Entonces, ajá, ¿por se qué? les toma la prueba. Claro, cuando usted te da niveles de azúcar muy altos, significa que tienes problemas de insulina, porque esos azúcares se produjeron en la sangre por algún proceso. O sea, la hipófisis lanza una señal. Primero, ¿dónde está el glucógeno acumulado? ¿En qué órgano? ¿Cuál de todos los órganos funge como reserva, como material que acumula cosas? Hígado. El hígado. El hígado puede tener grasa y puede tener glucógeno, carbohidrato en forma de azúcar, de polisacáridos, ¿no? Entonces, si la hipófisis da una señal, parte del glucógeno se descompone en glucosa y eso va a la sangre. Pero esa glucosa se liberó para que fuera usada. ¿Para que fuera usada en dónde? En los procesos metabólicos que requieren energía. Pero si la persona no tiene insulina, esa glucosa no entra dentro de la célula. Se liberó del hígado, sí, pero luego su función que era llegar a la mitocondria no puede llegar porque no puede entrar en la célula. Entonces el paciente diabético tiene ese inconveniente. La diabetes puede ser tipo 1 o tipo 2. La diabetes tipo 1 es la persona que desde muy temprana edad muestra deficiencias en el hígado, en el páncreas para producir insulina. La diabetes tipo 2 es aquella que se genera con la edad. Hay personas que en la medida que envejecen, su páncreas empieza a funcionar deficientemente y deja de producir insulina. Entonces, esos pacientes usualmente no les inyectan insulina, sino que los controlan con la dieta. Decía una endocrinóloga, una vez lo leí, que uno de los peores atentados contra la humanidad fue el descubrimiento del azúcar, la producción de azúcar de caña, ¿no? Porque el cuerpo está acostumbrado a ingerir azúcar con la comida. Nosotros, cuando estaban en primaria, Adrián, no sé si te acuerdas, cuando estabas en segundo o tercer grado de primaria, les ponían un triángulo de la comida. En la base del triángulo ponían las verduras, papas, arroz, pan, espagueti. Luego venían las proteínas y finalmente las grasas. Entonces uno debía comer grasa, pero poquito, más proteína y muchísimo más carbohidrato. De hecho, cuando nos sirven la comida, normalmente el carbohidrato representa una parte muy grande, muy importante de los platos que vamos a comer. En segundo lugar vienen las proteínas y en tercer lugar las grasas, que están representadas por pequeñas cantidades, ¿no? Entonces, ese triángulo o esa pirámide, eh, ustedes se dan cuenta que representa la ingesta normal de una persona. Pero cuando agregamos azúcar a la comida, elevamos muchísimo más la proporción de carbohidratos. Y eso pues afecta, pone en demanda a que el páncreas produzca más insulina y eso pues va desgastando el órgano. Entonces al final, cuando tenemos una avanzada edad, si una persona ha estado consumiendo mucho azúcar durante su vida, el páncreas lo más probable es que esté desgastado y no produzca suficiente insulina y se desarrolle un proceso de diabético tipo 2, ¿no? ¿Esta parte se entendió, Fátima? Sí, yo tengo una preguntita. ¿Qué pasa con las personas que tienen diabetes y
por, no sé, cosas de la vida comienzan a flaquecer o a veces engordan. ¿A qué se debe eso? Em, yo me imagino que la acumulación de azúcar en la sangre hace que la sangre requiera más agua. El diabético suele tener sed por ese problema, que la sangre está con mayor cantidad de solutos de lo que debería. Entonces eso le provoca sed al diabético y eso pues, también provoca que se hinche, ¿no? Cuando ingiere tanta agua. Pero este exceso de azúcar que permanece durante muchas horas va dañando los tejidos. Muchas veces el diabético desarrolla úlceras, ceguera, pierde, es muy común que el diabético pierde miembros, pierde los dedos del pie, las zonas que son menos irrigadas suelen ser más vulnerables, ¿no? Los dedos del pie, el pie en general, el pie diabético, la pierna suelen tener amputaciones por la gangrena, producto de que el tejido pues va a verse afectado y morir como consecuencia del exceso de azúcar. Entonces los tejidos van degenerando y el diabético pues muchas veces muere joven. En la medida que la tecnología va aumentando, pues los diabéticos pues elevan su esperanza de vida. Pero realmente es una enfermedad bien degradante, ¿no? Yo creo que esa y el cáncer son enfermedades y la diálisis, ¿no? Cuando los riñones empiezan a fallar y también la persona tiene que dializarse, es realmente traumático, ¿no? Ojalá que en el futuro tengamos riñones mecánicos, ¿no? Que en vez de tener que esperar un trasplante, a la persona le pueden instalar un riñón mecánico y logre vivir el resto de sus días, ¿no? Pero eso todavía creo yo que no ha ocurrido. A lo mejor ustedes han oído algo de esto, ¿no? Igual que la persona que tiene problemas de riñón tiene que dializarse y es una máquina. ¿Por qué no crear una máquina que se pueda insertar en el cuerpo, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de la comunicación entre las células. Vemos entonces que tenemos 4 tipos de comunicación: la directa, células contiguas, sináptica, células cercanas, más no contiguas, no están pegadas. Las células de arriba de la comunicación directa están pegadas y hay unos canales que permiten la transferencia de materiales de una célula a la otra. La sináptica, las células están contiguas, más no pegadas, no en contacto. La paracrina tampoco está en contacto y hay hormonas que se liberan y afectan células cercanas. Por ejemplo, la hipófisis. La hipófisis tiene 3 sectores. Entonces, un sector libera hormonas que van a afectar a otro sector que están en las cercanías. Pero la hipófisis también libera hormonas que van a afectar a gran distancia. Por ejemplo, cuando la hipófisis libera la adrenalina, eso genera un estado de alerta general en el cuerpo. Provoca que el hígado libere glucosa, provoca que el páncreas libere insulina y predispone a la célula a un gasto de energía para huir, porque estas condiciones de emergencia son captadas por el cerebro y transmitidas a la hipófisis. Entonces, ven que la hipófisis es capaz de producir de manera paracrina hormonas que van a afectar a la misma hipófisis, y sustancias que pueden afectar a gran distancia, como el páncreas con respecto al cerebro. Fíjense que está a metros de distancia, ¿no? O los riñones, que están más lejos todavía. Ok, entonces la endocrina es la comunicación a distancia, la paracrina es comunicación en la cercanía. En los 3 tipos de comunicación a distancia entre células, las células transmisoras liberan mensajeros químicos a través de sus membranas plasmáticas. Luego, estos mensajeros pasan a las células receptoras y alteran su fisiología uniéndose a los receptores, que son proteínas especializadas localizadas ya sea en la superficie o en el interior de las células receptoras. Cuando un mensajero se une a un receptor, la célula... Ya va, que voy a conectar, pero no se me apague la máquina.
Bien. Entonces, en los tipos de comunicación a distancia entre las células transmisoras liberan mensajeros químicos a través de su membrana plasmática. Ya sabemos que quién produce los mensajeros químicos, ¿verdad? Si son proteínas, son producidas por el retículo endoplasmático. Si son otro tipo de proteínas, puede ser por el aparato de Golgi o por el retículo endoplasmático liso. Las grasas, por ejemplo. Hay hormonas que son parecidas al colesterol, son de tipo graso. Hay hormonas que son de tipo proteico. Entonces, dependiendo de su naturaleza, es producida por el retículo endoplasmático o por el rugoso o por el liso. Entonces, estos mensajeros pasan a las células receptoras y alteran su fisiología, uniéndose a los receptores, que son proteínas especializadas localizadas ya sea en la superficie o en el interior de la célula receptora. Cuando un mensajero se une a un receptor, la célula receptora responde de la manera determinada por el mensajero. El receptor y el tipo de célula. Ok, ¿de qué depende la respuesta? Entonces, tenemos un mensajero que se une a un receptor. La célula receptora responde de la manera determinada por tres cosas: el mensajero, el receptor y el tipo de célula. Estas respuestas pueden ser tan variadas como la contracción de un músculo, la secreción de leche en las mujeres que lactan y el transporte activo de la sal por parte de las células del riñón. Entonces, vemos tipos de respuesta pues, muy diversas. Pero el proceso siempre es el mismo. Una sustancia se libera en la sangre, en la cercanía o a distancia, no importa, pero una sustancia se libera, hay un receptor específico para esa sustancia y las células que lo tienen son las únicas que van a responder. Cuando el niño nace, Kelly, cuando el niño está naciendo, las células de la hipófisis liberan una sustancia que provoca que el músculo de la vagina se expanda. Se llama la oxitocina. ¿Cierto, Kelly? Kelly, abre el micrófono. Fátima, ayúdame tú. Fátima. Sí, dígame, biólogo. Ok, fíjate, cuando el niño está naciendo, el niño está en el vientre, comienza el proceso de parto, la cabeza del niño está en posición y empuja la cavidad de la vagina. Esa vagina se tiene que ampliar para que el niño pase, ¿verdad? Entonces, la hipófisis lanza la oxitocina, que va a provocar la dilatación de las paredes de la vagina, para que la cabeza del niño y el cuerpo pasen, ¿no? Pero fíjate que solamente las células de la vagina responden a ese mensajero, a esa oxitocina. El resto de los músculos no responden porque no tienen el receptor. El transmisor está en la sangre, en todo el cuerpo. La oxitocina se expande por toda la sangre, pero solamente las células musculares de la vagina son las que tienen esos receptores que van a responder y van a dilatarse para que el niño nazca. ¿Se entiende esto? Sí. Ok. Yo incluso he visto que, no sé, en ciertos programas de médicos le inyectan oxitocina para mejorar las contracciones del parto. Ya, claro. Sí. Yo recuerdo que cuando un amigo biólogo, los dos son biólogos, él y la esposa, pero él había tomado una clase de botánica práctica, o algo así, botánica utilitaria. Entonces decía el profesor, que era un profesor hindú de la India, que la flor de la planta de coco, la flor del coco, tiene oxitocina. Entonces, si la mujer hace un macerado con la flor del coco, eh, justo antes del parto, se va a facilitar el nacimiento del niño. Entonces, esto coincide con lo que estás diciendo tú, Fátima, de que a las personas le inyectan oxitocina para acelerar el parto.
Ya, cada célula, ya vamos a terminar, porque vamos a... cada célula tiene diversos receptores. Cada uno es capaz de unirse a un mensajero específico y estimular una respuesta en particular. Las células que no tienen receptores correctos no pueden responder al mensajero y no son células blanco. Por tanto, una célula determinada puede ser una célula blanco para algunas moléculas mensajeras, pero no para otras, dependiendo de los receptores que tenga. Las hormonas locales. Vamos a ver, la histamina es liberada como parte de las respuestas alérgicas e inflamatorias. Cuando uno le pica una abeja, ¿cuál es la reacción, Adrián? Duele. Duele, ajá. ¿Qué más? ¿Cómo se va a poner el sitio donde te picó la avispa o la abeja? La verdad no sé porque a mí no me ha picado una. Kelly o Fátima, ¿les ha picado alguna vez una abeja? ¿Una abeja? Sí, Ajá, cuéntanos, ¿cómo se pone la herida? la piel bueno, en mi caso, me da alergia. Me comienza a picar todo el cuerpo. Ok, ¿y la herida cómo se pone? Se pone, o sea, se hincha la piel y se pone roja. Se pone roja, ajá, se hincha. Entonces, el proceso de inflamación es producto de la llegada de los glóbulos blancos al sitio donde está reaccionando el problema, y eso también provoca que se hidrate la zona para diluir la sustancia que se inyectó. Y hay unas reacciones a veces muy fuertes. Mi hermano, por ejemplo, él cuando sale al campo tiene que llevar una inyectadora con atropina, pero una inyectadora especial que no requiere aguja. Si él es picado por una aguja, como él es tan alérgico, para evitar que se le detenga el corazón, él se inyecta atropina. Es tiene una valvulita de gas que dispara el líquido a tan alta presión que penetra en la piel sin necesidad de que haya aguja. Entonces, me está diciendo Fátima que también ella es alérgica a las picadas de las avispas, ¿no? Bueno, miren, como esto es muy importante, vamos a parar aquí la clase y continuamos el día viernes. Vamos a ver entonces los tipos de prostaglandinas, las hormonas. Vamos a ver este capítulo de hormonas que es muy importante, muy interesante. Necesitamos, tenemos solamente un deber, no, tenemos 2 deberes, ¿verdad? Nos falta una nota. No, creo que ya tenemos los 3. A ver, déjame confirmar, Adrián. Deberes 1 de organelos. El deber 2, enzimas, que fue una tarea, ¿no? Y el deber 3 está vacío, eso no existe. Membrana, yo se los paso, se los pongo y se los paso a su WhatsApp. Y al aula virtual, por supuesto, ¿no? Necesitamos la tercera nota porque ya estamos a 23 de junio. La semana que viene es la última semana de clases y tenemos que tener esa tercera nota porque el día 5 comienzan los exámenes primeros parciales. Entonces, yo esta semana, es posible que esta tarde o esta noche les pase el deber. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, biólogo, está todo bien. Ok, nos vemos entonces el día viernes. Hasta luego. Chao. Dime, ¿qué le ibas a decir algo antes de cortar? No, solo dije chao, biólogo. Ok, chao, hasta luego.